Hola, iniciamos nuestra clase de lenguaje. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que es muy importante para nuestras relaciones con los otros y además para nuestras relaciones sociales también, que es el diálogo. Yo sé que ustedes saben de qué se trata porque este tema se aborda mucho en la escuela, pero además porque lo vivimos todos los días en nuestro ambiente cotidiano. La meta de hoy es promover capacidades para comunicar de manera clara lo que expresamos y sentimos. No es lo mismo comunicar que comunicar de manera clara. Entonces, nuestro objetivo de hoy es tener mucho más claridad en aquellas cosas que queremos expresarle a otros para que nuestro mensaje sea entregado de la manera como nosotros lo emitimos o lo entregamos. Entonces, el diálogo es una conversación entre dos o más personas. Imaginen una situación donde están en la casa, en la sala, y hay un intercambio de información entre papá, abuelito y ustedes. Ahí hay una conversación de dos o más personas donde se están intercambiando ideas, experiencias, pensamientos y uno está dando a conocer qué piensa con respecto a algún tema particular. Entonces la idea es compartir con otros eso que se piensa. ¿Quiénes son los interlocutores en un diálogo? Cuando yo a veces le digo a un niño, bueno, tú eres mi interlocutor en este momento, me estoy refiriendo a que tú eres la persona con la que voy a conversar ahora. Entonces, los interlocutores son las personas que hablan, las personas que están conversando en un momento específico. Y el mensaje es aquello que se quiere transmitir. Si yo le quiero transmitir, por ejemplo, a un amiguito que me molesta que se coma mi lonchera, entonces ahí hay un mensaje claro que se debe transmitir de forma respetuosa, de forma clara. Si me quedo calladito, seguro mi amigo no se va a enterar de que me molesta que se coma mi lonchera o mi mecato del algo. Entonces tengo que preparar, y a veces sale también improvisado con el otro, esa conversación para poder limitar que eso siga pasando. Hay un diálogo escrito y un diálogo oral. En el diálogo escrito me traje un ejemplito de un cuento que a mí me encanta y se llama Choco encuentra una mamá. Y este cuento es de Keiko Casa, que ya la hemos abordado en algunas clases. Entonces, miren, acá le hice zoom, o sea, amplié la conversación para que la podamos leer porque acá está muy pequeñita y dice: Choco está buscando una mamá hace rato, entonces a todos los animales que se encuentra les pregunta si ellos se parecen a él, si ellos son la mamá, y mire lo que le responde la señora jirafa. Le dice Choco: señora jirafa, dijo Choco, usted es amarilla como yo, ¿es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Entonces miren, hay unos elementos acá en el diálogo escrito y son estas rayas, se denominan así rayas, son un poquito más larguitas que los guiones y se usan cuando un narrador introduce una conversación. Entonces, miren, voy a devolverme acá. Señora jirafa, dijo. Ese dijo lo escribe el narrador de la historia. Mire que ahí ya no es Choco el que está hablando cuando aparece esta palabra, sino que esa palabra entre las dos rayas quiere decir que el narrador introduce su voz para decir que la señora jirafa dijo eso. Y miren que acá también, lo siento, suspiró la señora jirafa. Ese lo siento lo dice la señora jirafa. Este lo dice la jirafa, pero en el diálogo escrito, suspiró la señora jirafa, lo dice el narrador. Miren cómo lo dice, lo pone entre rayas y lo que quiere decir es que eso hizo la señora jirafa mientras decía eso. ¿Listo? Bueno, ese es un diálogo escrito. A veces, por ejemplo, las obras de teatro utilizan mucho diálogo escrito, porque los protagonistas, los personajes, los teatreros, estos actores, tienen que preparar la obra de teatro y para eso se usan muchos diálogos. ¿Qué va a decir uno? ¿Qué le va a responder el otro? Entonces, en el teatro se usa mucho este tipo de diálogo. El diálogo escrito, me inventé un diálogo, como si en estos momentos una maestra estuviera entrevistando a uno de sus estudiantes. La entrevista es un diálogo formal, a veces. Entonces, supongamos que la profe está
a través de una plataforma virtual que he visto que muchas profes están hablando con los niños por estos días, o por WhatsApp, o por otros medios. Entonces la maestra le pregunta al niño, ¿cómo te has sentido durante las últimas semanas? Y el niño le responde, profe, muy bien y tranquilo en mi casa. Dice la maestra, ¿has logrado participar de las actividades? Y él responde, sí, he participado, pero la señal de internet es mala. Y la profe hace una última pregunta y es, ¿estás viendo el programa que te recomendé de los profes Melos? Y el niño dice, todos los días, me encanta. Entonces mire que esto es un diálogo escrito donde también hay una persona que habla, otra que responde. Un diálogo no se hace en solitario, o sea, hay un diálogo en teatro que es en solitario y es cuando uno habla con uno mismo, pero se llama monólogo. Cuando uno ve al actor solito hablando y solo habla él y solo habla él y él recuerda historias o le pone a uno las historias, pero a partir de su propia voz, él hablando solito, eso se llama un monólogo y lo hacen mucho en teatro. Pero un diálogo, la idea es que sugiera ese intercambio de comunicación, es decir, por eso es muy importante escuchar, tener una pausa, respetar al otro que está hablando. Imaginen que todos estuviéramos hablando al tiempo. Si el profe Melo está dando su clase de matemáticas a ese lado y yo estoy a este lado dando mi clase de lenguaje y los dos estamos hablando al mismo tiempo. Ustedes podrían entender lo del diagrama, las barras, ni podrían entender lo del diálogo, porque se van a mezclar las voces y va a ser difícil concentrarse y poder comprender el mensaje que nos quieren emitir los profes. Entonces, para el diálogo es muy importante que nos escuchemos. A veces, por ejemplo, en nuestra sociedad hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces, imaginen que yo llego a una casa y digo, hola, ¿cómo está, señora? Y la mamá se sienta y simplemente habla y habla y habla y habla y pasan 3 horas y yo no abrí ni un momentico mi boca y ya dije, bueno, chao, me voy. ¿Cierto? Eso no fue una conversación. Entonces hay que saber cuándo parar, cuándo dar lugar a que el otro también hable, cómo no interrumpir cuando el otro está hablando, porque seguro el otro quiere completar sus ideas y a veces como en nuestra desesperación de también hablar, porque cuando alguien habla se le vienen a uno ideas a la mente y se le vienen pensamientos y uno conecta una historia que el otro le contó con una historia que uno vivió. Pero está bien esperar que el otro termine sus ideas para poder compartir las mías, para que eso sea un real intercambio. Hay otro diálogo, ya vimos el escrito más o menos así de manera muy breve. Hay otro diálogo que es el diálogo oral o la conversación, ese me encanta. Ay, tomarse una aromática mientras uno está hablando con alguien y escuchando las experiencias y las historias del otro es muy divertido. Y en este tiempo, por ejemplo, ya no se da de manera presencial, sino que lo estamos haciendo a través de otros canales de comunicación. Ahorita les digo de qué se trata. Para el diálogo oral es muy importante los gestos. Miren, no es lo mismo si yo estoy hablando con esta cara que si estoy hablando con esta. Los gestos acompañan mucho las frases y las cosas que decimos. Entonces, por ejemplo, cuando yo recibo llamadas, mis gestos obviamente acompañan todo. Entonces yo digo, ¡ah! Hola, ¿cómo están? Y me encanta porque, claro, se me llena como el alma de felicidad, entonces mi cara expresa felicidad y yo digo, hola niños, qué rico escucharlos. O a veces, cuando de pronto alguien se enoja conmigo que, ay, es que no me entra la llamada, no sé qué. Entonces, miren, que alguien está así como, ay, no me entra la llamada, qué pereza, no sé qué, o que está así triste. Es que no me he podido comunicar. Entonces yo, también eso lo refleja mi cara y yo digo, ay, pues, qué lástima, qué tristeza, ojalá les entre la llamada, me preocupo. Entonces miren que el lenguaje también oral, la comunicación oral, es muy importante acompañarlo de expresividad. Cuando uno ve a alguien por estos días que no nos estamos pudiendo abrazar, ahí me da mucha risa porque todos somos muy expresivos, entonces somos así. Alguien lo saluda a uno, hola, profe Mela, y uno, hola, ay, no, ¿verdad que no nos podemos abrazar? Entonces, la expresividad acompaña mucho el diálogo oral. Por ejemplo, ya uno hace, hola, ¿cómo estás? Y con el codito, yo saludo al profe Melo por las mañanas, hola, profe, ¿cómo está? Para mantener la distancia. La actitud también, ¿cierto? La actitud, de eso hemos hablado en varias clases, cómo me paro, cómo me veo frente al otro, cómo me siento.
No, yo no, es como si yo dijese en algún momento, yo te quiero mucho. O, ay, me haces tan feliz. Me haces tan feliz. Es decir, ¿qué actitud tengo para expresar y comunicar esas ideas y sentimientos que tengo? El otro lo tiene que creer y además lo tengo que sentir y por eso la actitud, la postura, la voz, la entonación es tan importante. La conversación oral, el diálogo oral también surge en un contexto específico. Por ejemplo, estamos en una cancha de baloncesto y estamos jugando y estamos hablando alrededor de eso, ¿cierto? Entonces yo digo, pásame la pelota, la voy a encestar, no, pásamela a mí. Eso es un juego de pelota y estamos hablando en esa situación específica, que no es lo mismo cuando yo estoy sentado en la mesa y digo, ay, qué rica esta sopa, abuelita, uf, le pusiste todo el amor del mundo, me encanta. O cuando estoy en la escuela y alzo la mano y digo, profe, yo quiero participar. Es que yo creo que los animales salvajes no deben ser domesticados porque ellos tienen su ambiente natural. Miren que una, otra y otra son diferentes, porque hay un contexto específico para la comunicación. Les voy a poner un ejemplo como raro. Por ejemplo, yo estoy aquí dando la clase con ustedes y empiezo a hablar de otra cosa totalmente incoherente, pues que no tiene nada que ver. Estoy aquí hablando y digo, ay, es que el arroz con leche tan rico. Ustedes van a decir, esta profe Mela tan rara, es que arroz con leche, ¿eso qué tiene que ver? Por eso, el contexto, el sentido de la comunicación tiene mucho que ver con qué palabras, qué entonación, qué postura, en qué lugar se desarrolla, qué quiero comunicar y a quién está dirigido. Por ejemplo, yo no me comunico igual con los niños y niñas que con los adultos. Yo a los adultos les hablo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué has hecho? Pero a los niños a mí me encanta como, hola, ¿y qué más? Cuéntame de ti. ¿Y cómo estás? ¿Y cuántos años tienes? Porque a quien va dirigido mi mensaje son esas personas distintas. Entonces me gusta hacerlo diferente con una y otra persona. O cuando le hablo a mi gata, soy, ay, mi gata hermosa, mi gorda. Entonces cambia todo, la tonalidad, la postura, todo esto. Bueno, los interlocutores en un diálogo oral intervienen sucesivamente, es decir, habla uno, habla el otro, habla uno, es decir, se intercambian como el turno para la conversación. Uno no se queda solito hablando. Además, pues, además si es un monólogo, sí, si es una exposición también, pero si es una conversación, la idea es que el otro hable, participe, ¿cierto? Como que nos dé sus puntos de vista. Entonces nos turnamos para conversar y eso es demasiado rico. Y suele ser improvisado. Por ejemplo, cuando hay una conversación, a mí me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Y cómo está tu papá? Y yo digo, ay, mi papá estuvo un poquito enfermito en esos días, pero ya está muy bien. Yo no preparé esa conversación. Yo no salí de mi casa y dije, ay, si me preguntan por mi papá voy a decir esto. No. A mí alguien me dice, ay, bueno, ¿y te gustan las papitas? Ay, me encantan las papitas fritas, así. Bueno, ¿cierto? Entonces se improvisan las cosas que se van diciendo. Y hay unos canales para la comunicación. Acá traigo algunos canales que estamos usando por estos días. Por ejemplo, el teléfono celular es un canal de comunicación, ¿cierto? Es el medio a través del cual me comunico con otros. Y en estos días esto está apareciendo mucho, las videollamadas, y se conectan hasta 4 personas y a veces por video se conectan hasta 10, 30, he visto hasta 50 personas conectadas a través del canal de comunicación, que es el computador, el teléfono y otros medios. A veces es el encuentro presencial también. Y hay unas expresiones de cortesía que yo las quise traer acá para al hablar. Porque cuando esas expresiones de cortesía no están, uno se siente como, ay, pues como que le hace falta. Entonces que alguien le diga a uno, buenos días, ¿cómo amaneciste? Ay, eso suena muy rico por la mañana. O que le diga a uno que uno hizo algo. Entonces cuando las familias nos dan esa comida tan deliciosa, que se demoran tantas horas preparando todo eso, decirle, ay, gracias, qué delicia, ¿cierto? Agradecer también por ese acto amoroso que están teniendo con nosotros. Permiso, decir permiso, ¿cierto? Si voy a pasar y atravieso a todo el mundo y me le paso por encima a la gente, no. Permiso, pues deme permiso, gracias. Por favor me pasas la cartulina que tengo allá, me haces el favor y me pasas mi cepillo de dientes que está en el baño. Es decir, yo tengo que pedir el favor, porque yo no estoy jugando al rey manda y todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. No, está bien, es un bonito gesto y es una cortesía decir por favor, gracias, buenos días, buenas noches. También hay otro que es hasta luego. Si yo estoy acá y no me despido, simplemente me quedo callada en un momento,
suena feo, ¿cierto? Se ve feo, como que hace falta algo para cerrar, entonces decir hasta luego está muy bien. Y otro que me encanta, cuando uno conoce a alguien y le dicen, ay, encantada de conocerte, como que me gustó conocerte, eso me suena muy bonito. Entonces, ojo con esas palabras y expresiones de cortesía que debemos tener en nuestra vida cotidiana para mejorar el sistema de comunicación, los niveles de comunicación, las experiencias, las frases, para hacer más agradable el diálogo. Entonces ahí les dejo unos tips. Vamos a ir un ratico a un recreíto, pero recuerden como siempre que ahorita vamos a ir recapitulando algunas cositas. Van a indagar ustedes en sus casas qué otras frases u otras expresiones de cortesía podemos usar en nuestra vida cotidiana. Yo traje unas que son muy básicas, que las conocemos casi todos y que las usamos, pero ustedes van a indagar otras. Bueno, no se vayan que seguimos en nuestra clase de lenguaje.